Radio Capital, tu importa. Esto es Capital, donde tu opinión importa. Soy Jesús Vélez, te acompaño hasta las 9 de la noche. Y uno de los temas importantes también a tomar en cuenta cuando estamos hablando de situaciones como la anterior, ¿no? El tema de los chifas y que tiene que ver mucho con la salud, es también cuidarse. Y sobre todo cuando a veces creemos que tenemos esa pésima costumbre de alucinarnos inmortales o que nada nos va a pasar y no tomamos en cuenta situaciones genéticas, por ejemplo, o hereditarias, o que nuestros descuidos alimenticios son mucho más grandes, o que nuestra vida se vuelve cada vez más sedentaria. Yo les digo algo, desde el año pasado estoy haciendo enormes intentos de bajar de peso, he bajado casi 12 kilos, y mucho de ello tiene que ver con un hábito, un cambio de hábito. Hoy estoy caminando mucho más porque, bueno, gracias a la tecnología también un poco, busco algunas herramientas para ayudarme a hacer esta actividad física. De hecho, tengo un reloj que me mide la cantidad de pasos y eso a mí me alienta mucho a seguir caminando, a tener actividad física, venzo mis récords, trato de comer menos, no matarme de hambre, sino de eliminar algunas cosas que no debo comer. Y si bien es cierto no es tan riguroso, tengo algún espacio para alguna travesura alimenticia por ahí, lo cierto es que sí trato de cuidarme siempre y este año también va a ser el año de los chequeos. De hecho, estoy cerca al famoso año, la edad del hombre en que le levantan el capó. Pero igual no me preocupa porque estoy tratando de cambiar un poco mi condición alimenticia, mi condición física. Va a ser un año distinto este. Y es un poco también el monitoreo de tu salud. ¿Qué tan en cuenta estás? Sobre todo en la relación que tienes con los médicos, que creo yo es importantísima porque le estás entregando tu vida, tu bienestar a una persona que va a monitorear eso y que te va a dar una respuesta, un diagnóstico, y que tienen que trabajar juntos para tu recuperación o tu mantenimiento o tu bienestar. Así que, ¿cómo tienes tú la relación con tu médico? Sobre todo en el tema oncológico, que es más frecuente hablar de cáncer ahora, y muchos hablan de prevención hoy, y deberíamos empezar a cultivar ello, que ante cualquier problema, ni siquiera ante cualquier problema, hazte un chequeo siempre. Así si tienes historial de cáncer en familia, anda siempre a hacerte un chequeo, un monitoreo constante. Así como la diabetes, el cáncer también es un factor a tomar en cuenta y mucho. Hoy aparecen casos de personas más jóvenes. Tengo un muy buen amigo mío que por prevención, en un asunto muy temprano, logró superar una etapa de cáncer a la boca. Y ahora es una persona profesional desarrollado. No voy a decir el nombre porque respeto la privacidad de su trabajo, pero es un caso muy cercano mío. Y se trata un poco de eso, de saber a quién entregamos un poco este tema del bienestar, de la salud. ¿Cómo es tu relación con tu doctor? Y sobre todo en el tema oncológico. Y para ello está con nosotros el doctor Juan Carlos Amamé. Él es oncólogo de profesión. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bienvenido, ¿cómo está? Jesús, muchas gracias por la invitación y encantado de estar en tu programa. Y sobre todo con este tema tan importante como lo estás planteando. Sí, porque hay mucha gente que cuando escucha la palabra oncológico, cáncer, tiene miedo. Y es un poco extraño que cuando uno quiere hablar de salud, la palabra miedo esté muy, muy asociada. ¿Qué tenemos que hacer porque primero es quitar esa cultura de miedo? Eso es muy cierto. Y para quitar la cultura de miedo, tú diste el truco hace un momento, que es la cultura de prevención. Si tú tienes una cultura de prevención bastante normada o reglada, pues el tema no va a tener mucho problema, el tema de la aparición de algún tipo de problema, ¿no? Sí es cierto que hoy en día la palabra cáncer creo que nos asusta a todos porque está imbrincada a cada uno de nosotros en la sociedad. O sea, hablar de cáncer, creo que no hay persona que camine sobre esta ciudad o sobre el mundo de que no tenga al menos un familiar o un amigo que no haya tenido una enfermedad de cáncer. Y lamentablemente seguimos con algunas ideas un poco clásicas sobre el concepto de cáncer, sabiendo que hoy en día estamos en los 10 o 15 últimos años, se ha avanzado lo que nunca antes en la historia de la humanidad en tema oncológico, logrando tasas de supervivencia muy importantes y sobre todo con adecuada calidad de vida para el paciente. Es un buen detalle porque mucha gente todavía tiene el chip de cáncer igual muerte. Correcto. Y eso hace tiempo que ya no. Pero no significa que haya cura para el cáncer, sino que hay un tratamiento que nos permite llevar una mejor calidad de vida. Sí, pero te digo como una especie de titular. El cáncer se cura y pongo un asterisco inmediato para que no me digan así. Un pie de página, ¿no? Un pie de página. Sí, no sé, como Acuña que no pone nada. Exactamente, sí, ¿no? un pie de página. Porque el cáncer se cura en estadios... Perdóname, pero hablando de cuestiones nocivas para la salud, hablando de Acuña. Perdóname, ahora sí, por favor. No. Te comentaba de que el cáncer se cura, pero hago el acápite inmediatamente en estadios iniciales. Exacto.
Y los estadios iniciales, cáncer tiene 4 estadios, el estadio 1, 2 y 3. El estadio 1 es el estadio localizado, el estadio 2 y 3 localmente avanzado, y el estadio 4 es el estadio avanzado o metastático. Exacto. El 1, 2 y el 3 son curables. Y lo repito, son curables porque tenemos los tratamientos para poder hacer la curación en estos pacientes y después el seguimiento. Y los estadios 4, no hablamos de curación, pero sí de control y de cronificación. Ahora, ¿el 1, 2 y 3 son reversibles o curables? El estadio 1 es, por ejemplo, si tengo el cáncer localizado en la uña, por decirte, ¿no? Por un ejemplo. Entonces, la cirugía tiene un rol fundamental porque hago un tratamiento quirúrgico, saco la parte mala y simplemente después puedo hacer un tratamiento de consolidación y hago seguimiento y control del paciente. Obviamente, si este paciente ya desarrolló un cáncer, tiene un poco más de factor de riesgo de poder reaparecer. Claro. Pero es un estadio inicial. En el estadio 2 y 3 hay un poquito más de riesgo porque ya no solamente se compromete, por decirte, la uña, sino el dedo entero y parte de la mano, por decirlo. Yo en esos casos no puedo operar, pero doy un tratamiento preoperatorio, lo convierto en operable, le hago la cirugía y luego le hago el seguimiento y quizás un tratamiento de consolidación posterior con quimio, radio. Claro. Y esto es lo que tenemos. Y en los estadios 4 metastáticos es una enfermedad crónica. O sea, hoy en día es hablar del cáncer, salvando las distancias de cada tipo de cáncer, como una diabetes, que es una enfermedad incurable pero cronificable, hipertensión igual, y vamos dando tratamientos o líneas de tratamiento que se acomodan al paciente y a su estilo de vida y a su calidad de vida para poder que tenga la mayor cantidad de tiempo posible. Muy bien. 212-5353 y el 0800-24802, teléfonos de Capital. Y aquí un punto que a mí me gusta remarcar en estos temas siempre, y que no tiene que ver directamente con el tema de tratamiento ni bienestar, sino tiene que ver un tema de cómo asumimos estos malestares o estas etapas de la vida. En elecciones siempre se dice, ¿no? Estamos entre el SIDA y el cáncer. Dejemos de ser mezquinos con la gente que que pasa por estos procesos, porque hay mucha gente valiente en el mundo que busca curarse y busca la felicidad, incluso teniendo cáncer y SIDA. Y cada vez que decimos o asociamos la idea de lo peor que nos puede pasar al cáncer y al SIDA, hacemos que esta gente pierda un poco la esperanza. Tratemos de ayudarlos un poco. No sometamos esa pésima idea de que lo peor que está por venir es lo que millones de personas tienen en el mundo. Tratemos de tener un mensaje mucho más positivo. Creo yo soy la idea siempre de erradicar esa comparación de lo peor que nos puede pasar o las dos peores decisiones que podemos tomar respecto al SIDA y al cáncer. Porque la gente que los padece o que los tiene no tiene la culpa de las decisiones de un pueblo. Y mucho menos necesita estos mensajes negativos. Necesitamos que sea gente que esté tranquila, que trate de superar esto, y con este tipo de mensajes no lo estamos haciendo. Le estamos faltando el respeto a todos ellos. Así que yo soy la idea que dejemos de hablar de esa manera y asociar lo peor de nosotros o lo peor de un mundo, simplemente diciendo que estamos contra el SIDA, o sea, llegamos al SIDA y al cáncer. Por favor, tengamos respeto por los demás. Bueno, siempre lo digo. A mí me parece una falta de respeto tratarlo de esa manera. Me uno con lo que tú dices, pero aparte lo complemento, porque dentro del tratamiento oncológico que podemos tener quimioterapia, radioterapia, cirugía, etc., hay una serie de tratamientos que podemos hablar. También el estado de ánimo es importante. Por fundamental. supuesto. Y el tema de la esperanza y saber eso, ¿no? Porque ya parece que te dan el cáncer y ya perdiste el partido. Y no es así. Exacto. No es así. Porque hay un tema importante. Siempre en la oncología moderna hay algo que ofrecer al paciente. Desde que se diagnostica sea un estadio 4 y así sea un paciente paliativo o terminal, siempre hay algo que ofrecerle a este paciente. Y en ese sentido va la iniciativa mundial del cáncer, del Día Mundial contra el Cáncer, que es la próxima semana, el día 4 de febrero. Exacto. Y el logo me parece súper interesante, es We Can, I Can. Nosotros podemos, yo puedo. Y va en el sentido de lo que tú dices. Creo que nosotros tenemos que acompañar, y va eso, también van los lazos rosa y una serie de actividades que nos ayudan a concientizarnos como sociedad. Tampoco no para verlos como pobrecitos, sino como una enfermedad que se puede solucionar. Hay que perder lo que tú decías, el temor al cáncer. Uno teme lo que no conoce. Exacto. Y hoy la gente no consulta ni siquiera. Y lo que pasa es que se ha quedado con la idea, insisto, de un tratamiento de oncología que existía hace 30, 20 años inclusive. Claro, el paciente calvito, el paciente con náuseas y vómitos, etcétera, quimioterapia, etcétera. Pero hoy en día ha mejorado y ha evolucionado todo esto, no solamente con nuevos tratamientos, sino también con tratamientos que nos ayudan a disminuir los síntomas. Y eso es fundamental y eso tiene que llevarse la gente que nos está escuchando. Claro que sí. 212-5353-0800-24802 y @capital967. ¿Cómo es tu relación con tu doctor? ¿Cuál es tu relación en este tema específico? ¿Te has hecho ya un examen de prevención? ¿Cómo uno solicita un examen para descartar o prevenir? Bueno, hoy en día
uno puede acudir a su médico más cercano, sea en la parte pública o en la parte privada. En la parte pública pues tienes los centros de salud y directamente el médico que está a cargo, uno puede establecer y preguntar y uno puede entrar a campañas de prevención o de screening, ¿no? Claro. Que hay campañas muy marcadas. ¿Cómo es un examen de despistaje? Depende, por ejemplo, de las edades y primero del sexo. Por ejemplo, yo, 38 años, hombre, quiero ir a hacerme un despistaje. ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo es la prueba? No es que haya una prueba en específico, Ajá. sino que después de hacerte una anamnesis, es decir, conversar sobre tus antecedentes, que tú lo mencionabas, antecedentes importantes en la familia, antecedentes de tus hábitos de vida y estilos de vida, pasamos a un examen físico, dependiendo de el tema, lo que tú comentabas, ¿no? Lo del examen de próstata, etcétera. Y a partir de ahí uno va trazando algún tipo de estudio auxiliar para complementar, ¿no? En el caso, por ejemplo, que tú has dicho, una persona, un varón de 40, 45 años, obviamente el estudio de próstata estaría indicado, ¿no? Algún tipo de examen en sangre y eso, sobre todo el tema del el examen físico. Y ya se va personalizando, ¿no? En mujeres, por ejemplo, Papa Nicolau, mamografías. Vamos a ir hablando del tema después. Claro que sí. Hacemos una pausa porque también es un asunto focalizado que tenemos que detallar. Pausa y regresamos con este tema. ¿Cómo es tu relación con tu doctor cuando hablamos de cáncer? Regresamos aquí en Capital, donde tu opinión importa. Te acompaña hasta las 9 y estamos hablando de temas de salud, pero no por eso tenemos que dejar de hacer incidencia en tu preocupación, en tus ganas de meterte más y preocuparte más. No preocuparte en el mal sentido, sino de inmiscuirte más con los profesionales que velan por tu salud. ¿Cómo ves la sensibilidad hoy de los doctores frente a sus pacientes? ¿Qué tanta confianza le tienes a tu doctor? ¿Has conseguido un doctor a quien entregarle tu entera confianza? Creo que es un aspecto importante cuando uno busca un especialista que trate estos temas o algún malestar que tengas. Y estoy con el doctor Juan Carlos Amamé, que es oncólogo de la San Felipe. Y justo en la pausa estábamos hablando un poco de ello, ¿no? Que incluso el propio rubro, el propio gremio médico, a veces tiene esta imagen de frío, de indolente, y que no debería ser así tampoco, porque comunicamos, no es comunicar una tragedia, es comunicar una... Siempre he escuchado que la palabra japonesa para crisis significa oportunidad también. Exacto, eso es fundamental, ¿no? Porque lamentablemente el hecho de ser oncólogo ya te encasilla a veces como si fuera como un San Benito. Sí, claro. ¿No? Pero la importancia que nosotros tenemos con el paciente es que no solamente damos un tratamiento, sino también tratamos de llevarnos bien con el paciente y inmiscuirnos en el buen sentido de la palabra, con una empatía y ponernos literalmente en sus zapatos. O sea, porque el paciente no solamente se sienta y te dice tengo náuseas o vómitos o me duele esto, no, sino también el paciente sabe que tiene un problema con su familia y por la frecuencia que lo terminas viendo, que a veces los tratamientos son cada 2 o 3 semanas, te terminas haciendo amigo de la esposa, de los hijos, demás, ¿no? Te inmiscuyes pues un poco. Claro, te inmiscuyes pero en el buen sentido. Sí, porque claro. ya te van y te cuentan, y le preguntas tú, ¿qué tal tu hermano? ¿Qué tal Exacto. esto de aquí? Porque ya se genera un lazo de amistad, un lazo de confianza, porque cualquier relación social se basa en la confianza. Sí, y eso lo aprendí con el pediatra de mi hija. Porque, vamos, o sea, es la primera persona que tiene contacto con uno de los tuyos. Y mi relación con mi pediatra, con el pediatra de mi hija, es fantástica. O sea, y yo creo que yo quiero extrapolar esa idea también a los otros doctores. No tengo doctores de cabecera yo. O sea, Claro. por ejemplo, yo nunca he tenido doctor de cabecera. Que eso se ha perdido, ¿ah? Porque Sí. antes Para existía, doctor de familia. y hoy en día se está volviendo a traer, ¿no? Por la especialidad de medicina de familia que se crea en otras latitudes y se tiene aquí también, va a cobrar cada vez más importancia. Sí, yo creo que deberíamos volver a colocar esa idea de doctor de cabecera. Hola, Capital contesta. Muy buenas noches, le habla Mercedes Mogrovejo. Mercedes, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias. Bueno, para mi opinión, ¿no? Es participar es que el médico es muy importante, de verdad muy importante, porque nos da ese ánimo para no aceptar la enfermedad como algo derrotante, ¿no? Como para salir adelante, nos da seguridad. De acuerdo. Nos da mucha seguridad. Como nos dice, la ciencia ha avanzado muchísimo. Me han detectado el cáncer a la mama, tercer nivel A, y pasé quimioterapia, he pasado la operación y pronto a recibir radioterapia. Que actualmente están muy, muy entregados a nosotros, los pacientes. Muy bien, Estoy Mercedes. yo de verdad feliz. ¿Feliz por Qué qué? bueno. Porque lo estoy venciendo. Lo estoy venciendo. Esa es la actitud. Y yo, exactamente, lo que dijo el doctor es la actitud. Porque hay que ser positivo, porque para todo hay que salir adelante. He tenido muchos problemas, pero para esto no. Para la enfermedad la sé. Esto no te va a ganar.
la voy a vencer. Muy ¿no? bien, Mercedes. Esa es la actitud. Felicidades, Mercedes. De verdad que ese es el testimonio que nos gustaría tener, porque el paciente normalmente entra al tratamiento, cuando entra a la consulta oncología, entra con miedo por todo Claro. lo que ha vivido, toda la parafernalia que lo rodea. Todo el antecedente que uno siempre consume. Y exactamente, de medios de comunicación, Sí. o herencia inclusive, ¿no? Llegas ahí, pero después ese es el testimonio de Mercedes, que ya ha pasado por un tratamiento, ha superado la enfermedad, y en verdad, cuando miras hacia atrás, la gran mayoría de pacientes dicen, oye, no era tan difícil como lo que me pintaban, no era tan Sí, claro. pesadilla como me lo pintaban. Obviamente, no es un caramelo, no es un dulce, pero no es tan difícil. Y eso es lo bueno, y te felicito, Mercedes, y adelante, adelante con la radio, que ya pasaste lo más complicado, ¿eh? ¿Con qué frecuencia uno debería hacerse un despistaje? Normalmente se hablan de los despistajes de forma anual. También es cierto que si yo tengo algún tipo de... anual de población general, ¿no? Sí, claro. Pero si tú tienes algún tipo de antecedente familiar, mujer, 40 años, 30 años, has tenido un familiar directo, hermana, madre, o en general si tienes algún familiar muy cercano a ti, padres o hermanos con algún tipo de neoplasia y sobre todo diagnosticada a edades tempranas, menos de 40 años, sí es mejor que vayas a tu médico más cercano, a tu médico de confianza, y él te indicará una serie de medidas preventivas. Las medidas preventivas establecidas, inclusive ya por gobiernos en otros países, es el Papa Nicolau, la mamografía, y sobre todo el despistaje de sangre oculta en heces para descartar cáncer de colorecto, el Papa Nicolau, cáncer de cuello uterino, y cáncer de mama, la mamografía. Sí, claro. Hay otro detalle. Mercedes mencionaba, la ciencia ha avanzado un montón. Bueno, la ciencia avanza siempre. Y eso es un poco el punto que debemos empezar a meditar en un país que todavía se aferra a cierta... no sé, a cierta idea, Anacronismo. a cierta versión imaginaria de que los doctores y las creencias populares o religiosas entran en conflicto, que la ciencia y la religión entran en conflicto. En absoluto. Empecemos a desterrar esa idea que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tu fe no tiene que regir tus ganas de vivir. En lo absoluto. O sea, En lo así de absoluto. sencillo. Hola, Capital contesta. Buenas Hola. noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas noches, José Luis Perales. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Como el cantante? Sí. Soy de Chiclayo para opinar solo Claro, sobre lo que están claro que sí. conversando. Adelante. Y Dime. le pregunta al doctor que está, ¿qué opina de los cuidados paliativos? Porque yo tengo un familiar que estaba siendo tratado de cáncer en el Loaiza. Sin embargo, el oncólogo, el que está hablando, no fue capaz de derivarlo a un especialista en paliativos, porque lo tenía ahí observando, y el paciente seguía sufriendo, hasta que me lo tuve que llevar a otro hospital. Y en paliativos lo vieron, me dijeron, ¿por qué no se queda en el Loaiza, que también tiene paliativos? La pregunta al doctor es, ¿qué opinan sobre cuidados paliativos? Porque esa relación médico-paciente hay que practicarlo, no solamente sacarlo en un discurso, ¿no? Muy bien. Totalmente de acuerdo con lo que menciona. El tema de los cuidados paliativos no solamente se involucra lo que es el manejo de dolor, que en muchos hospitales lamentablemente solo se enfoca a terapia de dolor, que es una partecita del cuidado paliativo. Es fundamental. Lo que pasa es que muchas veces el propio tratamiento que uno ofrece al paciente y la quimioterapia, obviamente en dosis muy reducidas, dosis muy particularizadas, sirve para paliar la enfermedad. Porque el único medicamento, lo único que se dispone para poder tratar el cáncer, la terapia biológica, que a veces no se dispone dependiendo de cada hospital, y la quimioterapia en dosis reducidas o bien puestas es lo que se puede ayudar. Y sobre todo hacer claro del tema, ¿no? Porque lamentablemente no tenemos unas unidades de paliativos tan completas como en otros países, ¿no? Que involucran al psicólogo, que involucran... Claro, que es multidisciplinario. Exactamente. Aquí tenemos, sí, son importantes, pero eso es algo que poquito a poquito estamos mejorando en el tema de los cuidados paliativos, que, insisto, son fundamentales. Lo que pasa es que hay que peculiarizar o particularizar en cada situación. Claro que sí. Hola, Capital contesta. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Gloria. Gloria, bájale el volumen a todo lo que te rodea, por favor, para poder escucharte, porque nosotros estamos escuchando. Aló. Bájale el volumen a todo, por favor. Estoy lejísimo, ¿ya? ¿Aló? Ok, te escuchamos, adelante. Sí, mira, a mí me diagnosticaron cáncer el año 2001. 15 años. Y bueno, yo no sabía, a mí me operaron. Y me han sacado todo el estómago, todo el bazo,
Bueno, gracias a Dios no, el tumor era pequeño, pero era maligno y estaba pegado al páncreas. Bueno, ya la vida para mí no es igual, paro con cólicos, pero pues ya venció la enfermedad porque son 14 años de la operación. Entonces yo creo que, yo me enteré después de 3 meses y yo creo que sí se puede vivir y más que nada mucho ayuda a la fe en Dios. Eso sí le recomiendo a todos los que... Claro que sí. Mira, y lo dice Gloria, así que... Es algo fundamental y felicito lo que dice ella, ¿no? Porque hay dos cosas, ¿no? Sí, primero el mensaje de que sí mira el nivel de supervivencia con una enfermedad seguramente diagnosticada a tiempo. Sí es cierto que a veces algunos tratamientos que nosotros dejamos o damos sí pueden tener algún tipo de secuelas manejables, algunas más que otras, ¿no? Comenta ella que puede tener algún tipo de secuela, pero es sobrepasar, ¿no? Estamos 15 años después, ¿no? Claro. Que si uno lo deja estar, eso en 3 años, caput. Exacto. Yo creo que mucho del miedo asociado al cáncer es porque siempre vemos casos de gente que nos enteramos que tiene y a los pocos meses se va. Exacto. Y mucho de eso tiene que ver con en qué momento se descubre o el descuido de uno. Eso es importante porque muchas veces en los pacientes que podemos tener en la parte pública, ¿no? Por motivos X, llegan ya en estadios 4, lo que hemos hablado, en estadios avanzados. Entonces, la capacidad de tratamiento que yo tengo, que disponemos, no son muchas. Entonces no puedo disponer de muchas herramientas para ofrecer. Claro. Diferente de, por ejemplo, en otros lugares, en otras latitudes en los cuales, al haber buena prevención, diagnostico en estadios 1, entonces tengo más glorias. Exacto, de acuerdo. Tengo más glorias, sí. ¿no? Y qué buen nombre, ¿no? Porque nos da justamente el pie para nos decir cayó eso, ¿no? así. Exactamente, claro. ¿No? O sea, tenemos mucha más ventaja en ese tipo, ¿no? Lo que pasa es que eso va unido a la prevención y eso, más allá del Estado, nosotros como ciudadanos, como personas, tenemos que tener en cuenta y eso es gratuito. Lo que tú decías también al principio como testimonio propio, ¿no? El estilo de vida, que es difícil, es muy fácil de decir, de cambiar, pero es muy difícil de conseguir. Es verdad. Pero el conservar el peso, una dieta saludable, adecuada, ¿no? Esas dos cosas nomás y los chequeos rutinarios nos van a ayudar a disminuir, inclusive hay estudios que hablan de que te puede disminuir casi un 30, un 40% inclusive de prevención de cáncer. Porque si lo encuentras, lo detectas así y lo tratas inmediatamente. Bueno, y para encontrar así al doctor Juan Carlos Amamé, vaya usted a la Clínica San Felipe, donde está. Exactamente, estamos por ahí en la Clínica San Felipe y pues nada, después también tenemos un blog en Facebook que es Aprendiendo sobre el Cáncer, doctor Juan Carlos Amamé. Y pues por ahí posteamos cosas, siempre ponemos algún tipo de información bien puesta, ¿no? Porque en la red uno puede encontrar de todo, pero la carnecita y lo más fidedigno y para que en un lenguaje que todos podemos comprender, claro, que es lo fundamental. Cualquiera puede poner en Google cualquier cosa respecto al cáncer y ahondar en la ignorancia y en el miedo de los demás. Busca un especialista, siempre, una persona que tenga un título y te diga cómo son las cosas. Por eso, busca al doctor Juan Carlos Amamé en Facebook, ahí tiene sus posteos permanentes. Y lo buscas también en la Clínica San Felipe. Gracias, Juan Carlos, por haber venido. Jesús, un placer. Muy amable. Pausa. Nada más acuérdate cuando estés pensando que Diosito te va a salvar del cáncer, Diosito te va a poner un buen doctor. Hazle caso a él también. Pausa. Regresamos con más aquí en Capital, donde tu opinión importa.